Con mucho cariño saludamos cordialmente a todos los auditores. Hoy comenzamos una nueva semana de este maravilloso devocional llamado Alimento Diario, de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Semana 4, día lunes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 35 al 36. Y el verso de oración está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor Jesús, amén, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La convicción es la convicción de lo que no se ve. Le adoramos, Señor, en este día. Le damos gracias. Gracias por este versículo. Gracias por darnos una vez más su palabra santa. Es pues la fe, la certeza. Señor, rogamos y oramos en este día. Que esta fe aumente cada día más en cada uno de nosotros al disfrutar de su palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y este versículo es la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Señor Jesús, la convicción de lo que no se ve. Somos bendecidos por esta palabra. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Hoy presentamos la estructura de la vida cristiana, la fe. Acción de gracias y oración del apóstol es el título del mensaje de esta semana, que nos revelará la necesidad de cultivar la fe, la enseñanza y el amor en nuestro vivir cotidiano. Veremos la importancia de sumergirnos en la palabra profética a fin de ser llenos del Espíritu y de las riquezas divinas mediante la fe. Asimismo, comprenderemos cómo convertirnos en vasos comunicantes con Dios, llenos de sus atributos y de su esencia, que es el amor. El apóstol Pablo hace mención a los colosenses que siempre daba gracias a Dios en sus oraciones por ellos, a pesar de no conocerlos personalmente. Colosenses capítulo 1, verso 3. La iglesia fue levantada por Epafras, un colaborador de Pablo, que fue perfeccionado por él en la escuela de Tirano en Éfeso. Además de la iglesia en Colosas, Epafras levantó la iglesia en la Odisea y en Hierápolis. Indirectamente fue Pablo quien engendró la iglesia en Colosas por medio de Epafras, y por eso se preocupaba de los colosenses y de las demás iglesias. El apóstol agradecía a Dios por los colosenses porque ellos cultivaban los tres aspectos principales que componen la estructura de nuestra vida cristiana, es decir, la fe, el amor
y la esperanza. La fe es la puerta por la cual entramos al plano espiritual, a la dimensión de Dios, y por ella tenemos acceso a Dios y a todas sus riquezas. Todo lo que Dios es y tiene, lo recibimos por la fe. ¿Y cómo surgió la fe en los colosenses? La fe surgió en ellos por oír la palabra. Alguien necesita predicar y hablar la palabra. Basta con oírla y ella puede producir fe en cada uno de nosotros. Ella puede producir fe en aquellos que creen. Romanos capítulo 10, verso 17. Necesitamos de la palabra como el vehículo que trae a Dios mismo al hombre. Cuando oímos la palabra, es necesario abrir nuestro corazón para creer. Eso es ejercitar la fe. Al ejercitar la fe, al oír la palabra, esa fe nos concede el acceso a todo lo que Dios es y a todo lo que Dios tiene. Por eso debemos predicar la palabra a las personas, porque al oírla, ellas recibirán la fe. A partir del año 2017, el Señor nos ha conducido a salir a las calles para llevar la palabra a las personas. Desde entonces, la obra en medio nuestro viene ganando un volumen mucho mayor de lo que imaginábamos. Aunque seamos una manada pequeña, con pocos obreros, Dios ha bendecido y multiplicado el trabajo que nuestros misioneros y hermanos de las iglesias han hecho en las calles. La pregunta, ¿puedo orar por usted?, ha sido hecha en las calles, y cuando es oída puede producir la fe en quien recibe la oración. Esto es muy importante. Por eso necesitamos llevar la fe a las personas. Amados hermanos, el Señor Jesús no vino a la tierra para fundar una gran institución religiosa. Por supuesto que no. Si algunos consideran que ese fue su objetivo, entonces Él fracasó. Porque al partir de este mundo, solo se quedaron 120 Galileos en Jerusalén, un resultado pobre a los ojos de quien pretende armar una gran organización religiosa. No obstante, el objetivo del Señor era otro. Él quería producir la fe que, gracias a Dios, se propagó por todo el mundo. Pese a ello, el Evangelio del Reino es poco predicado, es decir, el Evangelio que lleva a las personas a ser encabezadas por Cristo y pone sus vidas en orden. Por eso tenemos la obligación de predicar el Evangelio del Reino, Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, predicó el Evangelio del Reino. Él recorría las ciudades y las aldeas anunciando el Evangelio del Reino. Jesús se acercaba a las multitudes porque las veía como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Por esa razón andaba por todas partes sanando a las personas de todo tipo de enfermedades y también de todo tipo de dolencias. Mateo capítulo 9 versículos 35 al 36. La situación de hoy no es diferente. Ahora incluso es mucho peor, porque encontramos en las calles a personas desesperadas pidiendo ayuda. Ellas están siendo castigadas por este mundo
y por su príncipe, que es Satanás. Están esclavizadas por sus pecados y por la potestad de las tinieblas. Entonces, necesitamos salir a las calles a percibir la desesperación de las personas, con el propósito de despertar en nosotros el mismo sentir de compasión que hay en nuestro Señor Jesucristo. El esplagnon de Cristo presente en sus entrañas, que tiene los sentimientos más profundos. Ese es el sentir que debe brotar en nosotros para amar a las personas y preocuparnos por su desesperación. Que el Señor nos dé un corazón así. El libro de Hebreos nos muestra que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza aquí es upostasis en griego. Esa misma palabra en otro versículo de Hebreos también significa sustancia, indicando que el Hijo es la sustancia. El Hijo es la sustancia de Dios, su naturaleza. Así pues, concluimos que la fe es la sustantificación de las cosas que se esperan, de las cosas que se aguardan. En otras palabras, la fe nos da acceso al ser de Dios mismo. Así de simple. Por la fe tenemos acceso a la sustancia de Dios, a las cosas de la dimensión de Dios en el plano espiritual. Cuando usted oye una palabra y cree en ella, esta hace que usted acceda a las cosas de Dios y también a Dios mismo. Puede ver cuán importante es la palabra que oímos, cuán importante es la palabra que predicamos. Si creemos en la palabra de Dios, ella es la que genera la fe en nuestro interior, y por medio de ella podemos tener acceso a todo tipo de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, verso 3. A pesar de vivir aquí en la tierra utilizando cosas visibles y palpables, también tenemos acceso a las cosas celestiales. ¡Aleluya! Nunca imaginamos que eso fuese posible hasta que un día alguien nos predicó el Evangelio y nosotros creímos. Fue en ese momento que recibimos la fe. Por tanto, amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, valoremos esta fe, pues ella nos da acceso a las cosas del cielo, a las cuales el hombre común no tiene acceso. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra, y el oír la palabra de Dios. Por eso necesitamos siempre oír la palabra y creer en ella para tener más fe. Amén, Señor Jesús. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Tenemos una pregunta. ¿Qué es la fe y cómo podemos obtenerla? Amados auditores, que todos tengan un comienzo de semana lleno de alegría, lleno de felicidad, y también un comienzo de semana lleno de muchas bendiciones. Amén.